Hoy tenemos una charla que voy a compartir con ustedes acerca del valor del amor. Así que será un día completamente diferente. A los grupos del hombre de Historia de Honduras les tuve que mandar incluso la prueba de que esto no está improvisado. O sea, esta charla no es para rellenar el espacio de clase, sino que está planificado desde la primera semana de clase, cuando se le entrega a la pastoral una bitácora, es decir, un itinerario de actividades pastorales, como la de los afiches o la actividad de tercer parcial. Esto está planificado también. Y yo quise, no, dijo la abogada que si no habíamos podido hacer que sea en una fecha la actividad, la podíamos mover hasta el final para poder hacerlo, pero siempre hay que hacerla. Entonces yo quise dejar, ya que no tienen esa luz verde de oportunidad, pues dije, aunque la había planificado para el jueves de la segunda semana, como sé que viene feriado Morazán Nicolás, voy a dejar mejor para el último día de clase. Así no interrumpimos los temas de clase, ya que va a haber un largo corte, entonces no perdemos el hilo de la temática. Entonces dije dejarlo para este día. Vamos a ver entonces ese tema de la charla sobre la caridad que quiero compartir con ustedes. Les comparto la diapositiva para que veamos esa actividad. Y tuve que compartirlo casi obligatoriamente al mediodía porque a plena clase se me salió un estudiante y entonces como que no era importante la actividad. Miren, las actividades de pastoral son importantes. Sea una misa, un rosario, una vía crucis, cualquier actividad de pastoral que se proponga, está obviamente como parte de la formación integral de la universidad. Entonces, siempre, como dice la normativa, pues hay que tener respeto por los símbolos de la iglesia y todos los actos que también hacemos. Y yo les recomiendo que siempre que haya una actividad de pastoral, no se salgan a media actividad, permanezcan hasta que finalice. Dime, Kelly, Liz, tenemos que hacer un resumen con lo que usted diga o algo, o solo ponemos atención. con que pongan atención y dispongan el corazón me basta. Ah, ok, está bien, gracias. Bien, comenzamos con el tema de la caridad. Miren que cuando uno analiza la caridad a partir del Antiguo Testamento, quiero ver si estoy grabando porque tengo que dejar también constancia de la clase, em, cuando uno revisa el tema de la caridad, pues aparece una gran cantidad de veces en la Biblia, la palabra caridad o amor. Pero cuando uno analiza teológicamente hacia dónde tiende el mensaje de la caridad, lo primero que uno descubre es que no fue el hombre el primero en amar a Dios, es Dios el primero en amar a la humanidad. Es Dios quien nos amó primero, nos enseña incluso el Nuevo Testamento. Por lo cual, el primer gran mensaje que encontramos incluso en los evangelios, cuando leemos al evangelista Juan, es el amor de Dios, ¿verdad? Desde el tercer capítulo del evangelio, sí, la contraseña es la palabra ley. Qué bien, que quedó bien esa palabra. Coincidió con lo que vamos a hablar a continuación, con la palabra ley. Encontramos en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? El primer gran signo del amor de Dios, que es que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es que se imaginan lo que es dar un hijo para enviarlo a enseñar cómo amar al mundo y aún así saber cuál sería el precio de esta misión. Porque mucha gente dice, ay, Dios no es un buen padre porque mandó a su hijo a morir. No, Dios no mandó a Jesucristo a morir. Dios mandó a Jesucristo a evangelizar con el amor, a enseñar lo que es el amor hasta el extremo. Y en ese camino de la enseñanza del amor se da la consecuencia del encontrarse el amor con la maldad del hombre. Una maldad que no soporta ya el amor en ese momento. La palabra ley, Yereli, palabra ley. Entonces en ese momento descubrimos que no es Dios quien quiere la muerte de Cristo, es el hombre quien quiso la muerte del enviado de Dios. Por lo cual hay que entender y hay que entender bien la palabra, porque a veces tergiversamos lo que está ocurriendo. Cuando descubrimos este amor de Dios que entrega a su Hijo, pues es un amor muy grande. No cualquiera da a su Hijo para la muerte, evidentemente. Nadie pero quisiera ver sufrir a un ser querido. Pero aún así, el amor que Dios nos viene a enseñar también nos pone ciertos requisitos. A veces la gente cree que el Dios, cuando ama, ama con condiciones. No, ama incondicionalmente. Lo que pasa es que el amor que Él nos pide es un amor consciente. Y todo amor consciente tiene un sentido de compromiso. Yo no, es como en la vida de pareja. Yo no puedo decir que amo a mi esposa si yo no realmente tengo compromiso con ella. No es lógico. O sea, no es lógico ese tipo de amor sin compromiso. Entonces, es la única condición del amor es que sea coherente con mis actos. Es decir, si yo digo que amo a tal persona, soy coherente con mis actos.
No se habla de amor por solo de palabra, pues, sino que tiene que haber acción. El amor es activo. Por eso Dios también es considerado amor puro, porque Él es actividad de amor pura para toda la humanidad. Entendamos esa primera naturaleza de parte de Dios. La síntesis de la ley, por eso les digo que coincide con la contraseña de este día, la palabra ley. Según la palabra de Dios, quien cumple con el amor prácticamente ha cumplido con la plenitud de la ley, y no cualquier amor. A pesar que en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se nos recuerdan esos textos de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, como aparece en Deuteronomio capítulo 6:5, o como aparece en Levítico, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo ya ve. Y se nos vuelve a recordar esto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, 22 y 22, también 37 y 39, cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. El mismo texto prácticamente recordado de respecto a lo que del Antiguo Testamento también se ha dicho. Cristo nos lo recuerda. Pero es interesante cómo es que le vamos a esto de la síntesis de toda la ley. ¿Por qué? Porque quien ama a Dios y ama al prójimo está cumpliendo incluso los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos, los primeros 3 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios y los otros 7 mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Eh, entonces podemos notar que hay una síntesis al cumplir solo estos 2 mandamientos. En la carta de los apóstoles como Santiago, dice que el amor hacia el prójimo es la ley regia y es un atributo también de la caridad que hay que resaltar. Es la ley regia, la ley real, la ley puesta por Dios, que es rey del universo. Vean cómo nos dice San Pablo primero en la carta de Gálatas, capítulo 5, 14, que quien cumple el amor con el prójimo prácticamente ha cumplido con la plenitud de la ley, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso Santiago va a decir en el capítulo 8, si cumplís plenamente la ley regia según la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y si obráis de esta forma, obráis bien. Entonces claramente notamos cómo incluso el Espíritu Santo, que es el que inspira a los apóstoles a escribir esto, nos revela que ya ni siquiera es que Dios quiere que le amemos de manera directa a Él, sino que demostremos el amor que le tenemos a Él a través del prójimo. Si cumplimos el amor con el prójimo, estamos demostrando que amamos a Dios. Y es lo que también San Juan nos va a recordar en el capítulo 1, del capítulo 4, perdón, versículo 20 de la primera carta. Si alguno dice amo a Dios, pero aborrece a su prójimo o a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama, perdón, a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces es importante entender esta parte, ¿verdad? Cumplimos el amor con Dios si amamos al prójimo. ¿Quiere usted demostrar que ama a Dios? Ame a su prójimo. Porque también ese será el examen final que Dios nos va a poner. Les decía en las otras secciones que también tuvimos esta charla también con ellos. em, el día del juicio final, Mateo capítulo 25, Dios a través de ese texto nos ha dado un tremendo spoiler del final de los tiempos. Nos ha lanzado incluso las preguntas del examen final. Si usted se preocupa por el examen de historia de Honduras, no se preocupe, que es un examen sencillito, ¿verdad? El examen que Cristo y que Dios nos pide que estemos preparados, a ese examen sí hay que ponerle ojo. A ese sí hay que ponerle mucho tiempo y dedicación. El examen mío es pasajero, ¿verdad? Después de un año ni se acordarán de las preguntas que les habrá hecho quizá, ¿verdad? Es un requisito nada más académico, pero no es tan importante como el obedecer a Dios y cumplir los mandamientos que nos pide, porque el examen final viene como examen de ese cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 25? ¿Cuáles serán las preguntas del examen final que Dios nos va a hacer? Bueno, Dios va a decir, estuve desnudo y me vistieron, estuve sediento y me dieron de beber, hambriento y me dieron de comer, estuve forastero y me recibieron, estuve enfermo y encarcelado y me visitaron. Esa es la pregunta que Dios nos hará. Y si realmente me vistieron, me dieron de beber, me dieron de comer. Y le preguntarán tanto los que pueden estar condenados como los que se van a salvar, pero Señor, ¿cuándo te vimos? Y la respuesta de Dios va a ser muy clara. Cuando lo hicieron con uno de mis pequeños, lo hicieron conmigo. Por eso yo vengo y vuelvo a repetir. Cumplir el amor con el prójimo es automáticamente cumplir el amor con Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, que nos amemos mutuamente. Incluso el mismo Jesucristo en la última cena le dice claramente a los apóstoles, os doy un mandamiento nuevo.
Cuando alguien lee a medias la palabra y lee eso en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, podría llegar a confundirse y creer que el mandamiento de Cristo es que amemos al prójimo. Pero realmente no es tanto así. Si leemos bien, dice el texto, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, ¿cuál es el mandamiento implícito realmente en este mandamiento? No es solamente el amor, que ya estaba estipulado en Levítico, como lo vimos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está estipulado. Entonces, no crean que Cristo puso un mandamiento repetido. No es un mandamiento repetido. Porque lo que Cristo viene a remarcar, a enfatizar en este nuevo mandamiento es que al momento de amar al prójimo, tenemos que hacerlo con el mismo grado de amor que Él ejerció, con el mismo grado de amor que Él demostró. Amar al prójimo como a ti mismo no basta. Ahora hay que amarlo como Cristo amó al prójimo, que dio su vida por los demás. Por eso en ese mismo contexto el banquete dice, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y claramente amar al prójimo como a mí me amo, ¿verdad? Es una forma egoísta de amar que podría agradar a Dios, ¿verdad? Amarle tanto que si yo me compro ropa, pues también al desnudo le compro ropa. Si yo me alimento con agua y con comida, pues también alimento con agua y con comida a los demás. Estoy demostrando que lo que hago egoístamente también lo comparto. Y está bien, eso agradaba en la antigua ley, pero en la nueva ley, en el nuevo mandamiento, ese énfasis del amor es mayor, es más sublime, es una verdadera entrega por el prójimo. Yo me admiro a veces cuando hay hermanos que cumplen con esto a cabalidad. Cuando hay hermanos que sirven al prójimo de corazón, tanto que se entregan toda su vida, la convierten al servicio del prójimo, como lo hacen los hermanos religiosos y religiosas de las diferentes congregaciones que tiene la Iglesia Católica, que se entregan por el huérfano, por la viuda, por el forastero, que se entregan por, como pasa en Ocotepeque, que son los hermanos cristianos de Ocotepeque, lo que fundan la Casa del Migrante, son los capuchinos, lo que fundan la Casa del Migrante. En El Salvador también la fundaron los capuchinos, la Casa del Migrante, para atender al forastero, para darle hospitalidad mientras va en ese sueño de salir de la angustia terrenal, ¿verdad? La iglesia acompaña ese caso. Entonces, se está cumpliendo el Evangelio a cabalidad con ellos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y nosotros cuándo? ¿Cuándo cumpliremos con ese examencito? ¿Habremos cumplido con cada una de las cláusulas? ¿O por el contrario, simplemente estamos esperando que alguien nos empuje, que alguien nos invite, que alguien nos obligue? Porque si es así, no cumpliremos el amor a cabalidad. Porque un amor obligado no es verdadero amor. Y eso es algo que tenemos que entender también a la luz del Evangelio, a la luz también de lo que Pablo nos va a explicar más adelante. Para poder ejercer entonces esta caridad tenemos que entender qué es en sí la caridad. Porque la caridad que nos pide la iglesia y la fe cristiana y el Evangelio y las cartas de Pablo y de los apóstoles, no es como la fe, no es como el amor, perdón, que nos exige el mundo. Así como en doctrina de repente veremos que la paz que nos pide, que enseña el mundo no es idéntico a la paz que nos enseña la fe. Porque ¿qué es la paz según el mundo? Es simplemente ser egoísta, decirle, déjame en paz, no te metas conmigo. Y si yo no me meto en la vida de nadie, vivo en paz. Esa es la paz que enseña el mundo. Pero eso no es paz según la óptica de Cristo y de los apóstoles, según lo que inspira el Espíritu Santo. La verdadera paz cristiana es cuando estoy en armonía con mis hermanos, cuando estoy en solidaridad con mis hermanos, cuando estoy interesado por el otro. Porque si el otro está afligido y es parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo cuando se enferma un pedacito, un dedito del pie que se duela o de la mano, todo el cuerpo se angustia por un dedito que esté mal. Nos da dolor de estómago, nos quita el sueño, nos quita el hambre, por tener un solo dolor en un dedo. Pues así como el cuerpo de alguna manera resiente la angustia de una parte del cuerpo, también en el cuerpo de Cristo no podemos estar felices diciendo que estamos en paz. Cuando nuestros hermanos están sufriendo hambruna, desesperación, falta de oportunidades, injusticias. Por eso no podemos hablar de la paz como la habla el mundo, porque si no hay paz social, si no hay paz comunitaria, no puedo decir yo que soy la persona que vive en paz. Sobre todo cuando todos los días, por ejemplo, aquí en la Universidad Católica oramos diciendo, hazme, Señor, un instrumento de tu paz. Significa que yo debo ser partícipe, promotor de la paz. Pues de igual manera con el amor. El amor como valor cristiano tiene sus características y debe ser definida para no confundirla con el amor efímero del mundo. Veamos entonces qué es la caridad. Lo primero que sabemos es que es mandato de Dios, directo del Antiguo Testamento. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo.
Mandato de Cristo que nos recuerda esta misma redacción y además pone el mandamiento nuevo. Y mandato apostólico, como San Pablo, que nos va a recordar ciertas cualidades en la carta de los Romanos, capítulo 12, sobre cómo hay que vivir este amor. Además, en 1 Corintios capítulo 13 nos va a definir las características y propiedades del mismo amor. Y claramente es algo revelado en la palabra y tenemos que aludir, obviamente, y atender a la palabra para entenderlo bien. En 1 Juan capítulo 4, versículo del 7 al 21, San Juan comienza diciéndonos, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha conocido a Dios y conoce a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vivir en el amor prácticamente es amarnos unos a otros, comprendiendo que vivimos bajo la naturaleza de Dios, que es amor, y esa es la manera como realmente podemos cumplir la voluntad de Dios, la manera de agradecerle el hecho de que Él primero nos amó. Antes que nosotros le pudiéramos rendir culto y homenaje, Él se dignó en darnos primero un paraíso para que viviéramos, pero aún con el pecado el hombre lo abandonó. Y a pesar de la espalda que el hombre le da a Dios, Dios se mantiene siempre pendiente de la situación del hombre. ¿Acaso no es Dios cuando está en el monte de Sinaí, cuando aparece Moisés viendo la zarza ardiendo, sube al monte y apenas escucha la voz de Dios, Dios le dice algo que a mí me parece un signo del amor de un padre perpetuo, es decir, un padre eterno. Cuando Dios le dice, he bajado, dice, y he visto el dolor de mi pueblo. Es decir, por 400 años, ¿verdad? El pueblo de Israel se alejó de Dios, se pervirtió en corrupciones, llegó a la idolatría incluso, abandonando al Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y dándole la espalda a Dios. A pesar de ello, Dios siempre estuvo pendiente de lo que estaba pasando con estos que eran malagradecidos y que obviamente habían dado la espalda completa a la voluntad de Dios. Por eso cuando Moisés le pregunta, pero cuando me pregunten de parte de qué Dios, les digo qué nombre le doy, para que realmente me crean que vengo de parte tuya. Entonces Dios le revela el nombre de que ya sabemos, el tetragramatón, y además le dice, diles que yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que estuvo presente con aquellos hombres, que practicaba cara a cara con ellos, que nunca se apartó de su vida, ¿verdad? Ese Dios tampoco se ha apartado aún del pueblo de Israel que estaba esclavizado y que se había alejado de él. Porque Dios es un Padre amoroso que respeta también la libertad de sus hijos. Si tú le das la espalda a Dios, Dios te va a dejar y su providencia no va a estar sobre ti. ¿Por qué? Porque tú no quieres verlo en tu camino. Ahora, si tú te acercas a Dios, Dios vendrá a ti. Y como dice la misma palabra, y vendremos y habitaremos en Él. Entonces, esa inhabitación del Espíritu, ¿verdad? Esa inhabitación trinitaria, donde tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puede venir a tu vida, ¿verdad? Si tú le das acceso, vas a poder disfrutar del amor de Dios cercano. El ejemplo más claro de este tipo de amor que Dios nos da es como cuando un padre va por la calle, va con su hijo de repente caminando, de pronto ante un escaparate el niño se detiene y mira algo que quiere tener ya pronto y a la fuerza. Y el padre, sabiendo que no puede quizá dárselo en ese momento porque no es prudente, porque puede ser peligroso, porque de repente no es necesario para ese momento, se le niega, ¿verdad? Y le dice, no, vámonos, ¿verdad? Vamos para la casa. Y el niño a rabietas, a regañadientes y haciendo pataleos, se queda tirado en el suelo queriendo que le compren ya eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría un buen padre? Un buen padre no agarraría faja y en plena calle le sonaría unos cuantos fracasos al niño. Eso no haría un buen padre. Un buen padre le diría, ¿te quieres quedar ahí? Quédate ahí. Yo me voy. Adiós, nos vemos, ya me voy. Y hace como que se va. Y no hace como que se va. Se va dando pasos. Cuando el niño empiece a ver que su padre, aquel que a veces le da cosas buenas, se aleja, entrará en razón, ¿verdad? No es atando a los hijos como Dios realmente nos quiere amar, sino que lo que realmente quiere, ya pasó el tiempo de registrar la entrada, jóvenes. Ya ha pasado de 10 minutos, ya no pueden venir a pedir una contraseña. Tiene que ser en los primeros 10 minutos como hemos acordado desde el primer día, como les he hecho ver desde el primer día. Si tienen alguna excusa por cuestión de corte energético, por cuestión de internet, manden captura, manden videos y después yo les ayudo a poner el permiso. Pero tienen que presentar esto con su nombre y me lo manden ahí al teléfono privado. Prosiguiendo. Dios entonces no es un Dios que va a dejar simplemente, va a estar ahí a la fuerza, queriendo dominar, ¿verdad? Queriendo mandar al niño de esa manera. Ok, listo.
¿Alguien iba a participar? ¿Alguien levantó la mano por aquí? ¿Quién iba a decir algo? Eli, ¿puede repetir que no escuché bien qué teníamos que mandar? Los que de repente entraron tarde a la clase porque de repente el internet estuvo fallando, manden captura. Siempre que algo les esté fallando, capturen. Si tienen Ah, grabadora de celular, graben lo que está pasando en el celular, me lo mandan después como prueba y yo después les pongo el permiso, ¿verdad? Pero tienen que demostrar está que bien. realmente pasó algo. Bien, entonces le haría esto. Es como el padre que Cristo nos narra en la parábola del hijo pródigo. Es un padre que le dijo el hijo, padre, ya me quiero ir. Y él, el padre no estuvo atándolo. No le dijo, no, no te voy a dar la herencia. O te voy a andar dando yo vos. No, le dio la herencia. Le dio la herencia y lo dejó que se fuera a sus anchas. Después el hijo, al ver que su padre no lo quiso mantener atado, al ver que su padre le daba una mejor vida que la que él pudo lograrse y costearse con lo que malgastó su dinero, entró en conciencia y regresó con mucha humildad y se dio cuenta de lo que era estar al lado del padre. Pues de igual manera Dios también se alejó del pueblo de Israel por mucho tiempo, mientras el pueblo le dio la espalda. No por ser un mal padre, sino para que darle el espacio al hijo, al pueblo de Israel, para que se diera cuenta. Y cuando el pueblo de Israel, ya desesperados por tanta esclavitud, clamaron a Dios, Dios escuchó sus oraciones. Por eso dice el Señor, he visto el clamor de mi pueblo. Y entonces el amor de Dios estaba siempre pendiente. No ignoró a su hijo pródigo, lo estuvo siempre presente. Es lo que hace un buen padre con su hijo, que a pesar que su hijo se va y se pierde, está pendiente, atento. Y aunque su hijo no lo llame, su padre le llama. Que aunque su hijo no lo salude, su padre y su madre le saludan. Eso es algo que mis papás son grandiosos en eso. A veces a uno por el ajetreo de la vida se le escapa saludar o dar un aviso o algo, cualquier cosa. Y ellos a cada rato, ¿verdad? Hijo, que pase un buen día. Hijo, la llamadita cotidiana, ¿verdad? Para hablar y conversar cómo le va. Aunque a veces repitamos lo mismo y digas, estamos bien, sigo dando clases, ¿verdad? De allá para acá y con mi hija. Aunque a veces toca que repetirlo bien, pero están interesados. Y eso implica que son grandes padres. Un padre no se cansa de estar atento a sus hijos, ¿verdad? Pero siempre lo hace, como digo, en la cordura y en el amor de Cristo, no como lo haría un padre que termina irritando a sus hijos. El amor que Dios nos da es un amor verdadero y es un amor que debemos aprender a reconocer con gratitud. Ahora bien, ¿cómo es el amor que nos pide que vivamos? Que es la caridad en todo caso. Vamos a ver entonces este texto de 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 13. Voy a mostrar en pantalla el texto bíblico que tengo por acá en la aplicación de eSword. Ahí le va a aparecer en pantalla. Antes de leer el capítulo 13, quiero terminar leyendo el penúltimo versículo del capítulo 12. En el capítulo 12, Pablo está hablando de los dones espirituales. Está hablando de que hay carisma de milagros, de curar enfermos, de carisma de lenguas, el de discernimiento, el de profecía, el de la paz, otros carismas que hay por ahí, que también enumera. Son como 9 carismas los que Pablo enumera acá. Pero dice al final, aspirad a los carismas superiores, porque hay carismas inferiores y carismas superiores. Él comúnmente señala dos carismas que pueden ser superiores. El de la profecía, por ejemplo. Lo pone por encima del don de lenguas. Significa que el don de lenguas está por debajo, es un carisma inferior comparado al de la profecía. Eso lo podemos leer en capítulo 14 de 1 Corintios. Y respecto a la profecía, que puede ser uno de los más grandes dones del Espíritu Santo, ¿verdad? A pesar que es uno de los más grandes que el don de lenguas, pone por encima de la profecía incluso un valor más. Por eso digo una virtud más. En este caso dice, y aún os voy a mostrar un camino excelente, porque anteriormente, del versículo 28 en adelante, dice, no todos somos apóstoles, no todos tenemos curaciones. Siento que a cada uno se le ha dado su propio lugar en la iglesia. Unos son profetas, otros son apóstoles, otros son maestros, otros curan, otros asisten, ¿verdad? Cada uno con diversidad incluso de diversidad de lenguas. Pero no todos tenemos esos milagros, no todos somos maestros, no todos milagros. Entonces, como no todos podemos tener todos los milagros, todos los dones del Espíritu, eh, al menos hay algo que Pablo dice, pero le voy a mostrar un camino más excelente. Es decir, sí es cierto, firmamos estos dones, pero hay un carisma que también ya lo enumeró anteriormente. La enumeración comienza aquí en el versículo 1, versículo 4. Ahí comienza la enumeración. Dice, hay diversidad de carismas. Y entre esos carismas menciona algunos más adelante. Aquí dice el carisma de fe, el carisma de curación, el carisma de sabiduría, el carisma de ciencia, el carisma de discernimiento de espíritu, de milagro, de profecía, de don interpretar,
¿verdad? Todas esas cosas se hacen conforme al Espíritu, ¿ok? Ahí ha enumerado algunos de los dones carismas del Espíritu Santo. Le llamamos carismas para distinguirlos de los dones del Espíritu. Pero, cuando habla del camino excelente, ¿cuál es el camino excelente? En el capítulo 13 lo explica. Dice él, aunque yo hablara todas las lenguas, tanto de los hombres como de los ángeles, si no tengo caridad, ¿verdad? Soy como bronce que suena, todo muerto el sonido, o címbalo que retiñe, todo aturdidor, confuso, ¿verdad? No parece que tenga sentido lo que haga, pues. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe, ¿verdad? El carisma de fe lo mencionó. Ya está hablando del don de lenguas, está hablando de profecía, está hablando del don de ciencia, del don de fe. Aunque tuviera todo eso, pero si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes. Aquí quiero aludir a otro texto bíblico de manera interpolada. ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento cuando viene un joven y se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para poder ganarme el reino de los cielos? Y Jesús le responde, ¿ya cumpliste los mandamientos? Y le dice, sí, Señor, todo lo he cumplido desde mi juventud. Y le dice el Señor, pues solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y aquel joven dice que se fue triste porque era demasiado rico. Pero miren lo que dice Pablo. Cierto que Cristo revela que una manera de cumplir excelentemente los mandamientos, como se intentaba cumplir en el Antiguo Testamento, era esa, poder dar caridad incluso. Pero ahora Pablo nos revela a través del Espíritu Santo que le ilumina otro detalle más, porque ni siquiera el repartir los bienes nos puede asegurar, ¿verdad? Ganarnos el reino de los cielos, porque si no tenemos verdadera caridad al repartir esos bienes, nada soy. Nos va a pasar igual que Aquila, nos va a pasar igual que, ¿cómo se llamaba? Aquila y Priscila. No fue Aquila y Priscila. Nos va a pasar igual que Ananías y la esposa de él. ¿Cómo que se llamaba? Ananías y Zafira, que intentaron convencer a los apóstoles de hacer caridad, vendieron el terreno que tenían, pero del costo del terreno solo entregaron una parte y escondieron otra. ¿Ok? Querían hacerle mostrar a los apóstoles que eran caritativos, pero escondieron una parte de la ganancia de la venta del terreno. Entonces Pedro les dice una cosa muy fuerte a ellos. Les echa en cara esa hipocresía. Primero a Ananías y le hace ver, ¿verdad? Que has querido engañar al espíritu con esto, ¿verdad? Entonces, mira que ahí vienen aquellos que te van a dar entierro. Y es que dice que el texto, apenas Ananías se enteró de que la condena para algo así era la muerte, ¿verdad? Dice que cayó desplomado, o sea, se murió, como que se hubiera desvanecido por completo del terror que le dio saber el grado de engaño que había cometido contra el Espíritu Santo. Porque no le mintió a la comunidad de los apóstoles, sino que le emitió el Espíritu que ha pedido compartir esto en comunidad. Entonces, cuando alguien hace caridad fingida, eso no es caridad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos caridad a la fuerza, ¿verdad? Y en la invitación, por ejemplo, que de la tercera parcial, y la invitación que yo les hago, por eso lo puse así, que cada uno dé de acuerdo a su generosidad, de acuerdo a su circunstancia familiar, porque no quiero obligarlos a que hagan algo tan forzado, sino que nazca. Si no importa si es un topollillo que me como con hermanito en la calle, no importa si es un topollillo con pan, no importa, con tal que lo conozcan, con tal que compartan, con tal que tengan esa experiencia caritativa de acercarse a que está obviamente necesitado. Ya si su circunstancia familiar permite algo más, pues Dios dirá, pero yo no puedo obligarles a que la caridad la hagan tan forzada, sino que lo hagan, como dice Pablo, con liberalidad. Pero claramente tengo que llamarles e invitarles a que seamos caritativos, a que nos movamos a hacer la caridad. Pero claramente eso dependerá también de la generosidad de cada uno, ¿verdad? Así que háganlo de manera completamente libre, ¿verdad? Completamente generosa, como dicta el corazón, ¿verdad? Sin un mínimo, sin un máximo. Cada quien sabe lo que puede dar. No importa si lo que quiero regalar es una calzoneta que ya no me queda y está buena y no quiero botarla, lo que quiero regalarle a alguien que le sirva. No importa si es eso. No importa si es un cuaderno útil para alguien que no tiene para llevar a la escuela. No importa que si es un platito de comida para salvarle el hambre de ese día al hermano. No importa. Con tal que tengamos la oportunidad de compartir la caridad. Es importante porque al final también eso nos edifica, nos fortalece también compartir esto con los hermanos. Mire, Pablo dice, ¿cómo es la caridad entonces? Aunque repartiera mi cuerpo, aunque me entregara de mártir, aunque intentara yo martirizarme por alguien, si no lo hago por caridad y solo lo hago por ganar fama, para que digan, ay, qué valiente que va a dar la vida por los demás, si lo hago por eso, tampoco nos vale, no nos aprovecha en nada, porque Dios no lo va a valorar. Podremos engañar a la gente, nos podrán incluso elevar a los altares como santos, pero a Dios no lo engañamos.
y Él conoce la intención del corazón. La caridad, dice Pablo, hay que dar las características. Es paciente. Ojalá que en la familia tengamos la paciencia de padres con hijos, de hermanos con hermanos, de sobrinos con tíos, porque a veces ni siquiera en la familia se vive tan bien la caridad. No hay paciencia. No gritamos, nos insultamos, nos faltamos el respeto, ¿verdad? Y eso no implica que hay amor. Se ha muerto a veces la caridad, o no ha habido caridad, mejor dicho, porque el amor nunca muere, pero no ha habido verdadera caridad. Nos falta reavivar esa fuerza del amor. El amor es servicial. Aquí yo le recordaba a los de demás secciones algo que yo miraba en mi juventud cuando tenía alrededor de los 12, 15 años. Yo fui parte de varios grupos juveniles, Jufra, también el de Nuestra Señora de la Esperanza, el grupo de monaguillos, y participaba en todos, a veces como miembro, a veces como coordinador. En Jufra no fue coordinador nunca, pero en el de monaguillos sí fundé un propio grupo de monaguillos y lo coordinaba yo con el permiso del padre Roel Mejía, en paz descanse. Y en el grupo de juvenil también con los hermanos capuchinos, también teníamos el grupo de Nuestra Señora de la Esperanza. Y en tanta experiencia de servicio a la iglesia, a veces miraba esto, que el servicio no se notaba muy a menudo en la mayoría de los miembros. Y no es que yo intentara juzgar, ay, qué mala gente son, no, es que a mí me hacía cortocircuito la cabeza, porque yo siempre he sido muy lógico desde muy pequeño. Entonces se me hacía cortocircuito el hecho de decir, ¿cómo es posible que cuando estamos en las charlas, cada vez que nos reunimos los días domingos a las 2 de la tarde para compartir de repente algo de la palabra de Dios y compartir lo que es el amor, lo entendamos bien y lo compartamos y digamos cosas bonitas, pero a la hora de ir a la práctica con el hermano necesitado en la barriada, cuando toca ir a servir a la iglesia para decorar el templo o limpiar el templo, no se nos nota el espíritu de servicio. No que ya queremos ir, y queremos ir a regañadientes, queremos salir temprano, no queremos esperar a que todos terminemos, estamos desesperados viendo el reloj a cada rato. Total que el espíritu de servicio como que está muriendo mucho en las comunidades cristianas. Es algo que no puede morir, porque en el servicio es como notamos si realmente hay amor o no hay amor. Quiero ponerles una anécdota que se la regalé a los de la tarde y también a ustedes se la voy a regalar. A los de la mañana se me olvidó contar esta anécdota. Nos la contaron en la maestría. Cuando estaba estudiando la maestría de teología, nos comenta un sacerdote de que allá por México apareció el caso le contaba un sacerdote amigo, que lo habían mandado prácticamente del Vaticano a investigar un caso de México, donde había una supuesta hermana monjita religiosa que era supuestamente una persona que tenía don de profecía y milagros. Entonces lo mandan a él de parte del Vaticano para investigar si es cierto y ver qué está pasando allá, porque estaba ganando fama. Y entonces llegó a la iglesia, se sentó ahí en las bancas y esperando a la hermana que llegara del convento a la iglesia. Cuando la encuentra, le dice: ¿Usted es la hermanita? Sí, yo soy la hermanita. Que me han dicho que usted tiene el don de profecía y de milagros. Quisiera entrevistarla a usted. Sí, realmente estoy dispuesta a la entrevista, le dice la hermana. Y le dice: Sí, pero fíjese que he notado, tengo rato de estar aquí en la iglesia esperando, y está notando que está bastante sucia la iglesia. ¿Qué dice si se traen unas dos escobitas y barremos la iglesia ahorita? Y después nos vamos a la entrevista. Le dice el sacerdote. Entonces la hermana le dice: Pero yo sé que usted viene cansado, urgido de hacer entrevista y no quiero atrasarlo, le dice la hermana. Y le dice: No, 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 le dice: Yo tengo tiempo suficiente para poder estar acá. No hay problema. Si me da una semana me quedo aquí hablando con usted, no hay ningún problema. Tráigase las escobitas y barramos, le dice el sacerdote. Y le dice la hermanita: No, es que realmente yo ahorita estoy ocupada, no tengo tiempo para estar en esto, ya hay alguien encargado para hacerlo. Sí, pero ahorrémosle el trabajito a la hermanita, ¿verdad? Podemos hacerlo nosotros, ahorita tenemos tiempo libre. Entonces, hagámoslo, vamos a hacer el aseo, le dice él, insistió por tercera vez. A la tercera vez le dice: Bueno, ya veo que usted no viene serio, le dice a conversar conmigo, ¿verdad? Prácticamente me quiere hacer perder el tiempo, así que no, lo siento, nos vemos, adiós. Y se fue enojada la monja. Regresó al Vaticano el sacerdote con el informe y le preguntaron: ¿realmente está pasando eso allá en México? ¿Es una hermana profeta la que está ahí? Y el sacerdote dice: Lo que puedo constatar, primero, es que la iglesia estaba muy sucia. Y segundo, lo que sí pude notar es que ahí no hay gente con don de profecía. Porque realmente si esa mujer fuera profeta, tendría una condición característica de todo profeta: el espíritu de servicio y humildad, que no lo tenía. Entonces no puedo concebir que realmente haya don del Espíritu Santo en ella cuando no se lo notó lo otro, la contraparte. Porque nadie puede tener un don del Espíritu Santo si la caridad primero no está presente. Como Pablo dice: de nada sirve tener esos dones si no tengo caridad. En la iglesia no le interesa llevar a los altares a alguien que tenga un don, pero que no tenga caridad,
Queremos a alguien que tenga dones y que tenga caridad también. Entendamos que es importante la unión de este valor primordial de la fe, el más importante de todos. Por eso es que San Pablo, además de dar esta característica del ser servicial, dice la caridad no es envidiosa, no se jacta, no se engríe. Es un amor decoroso, tan decoroso que me ayuda a ser coherente con mi forma de vestir. El decoro aparece denotado tanto en Antiguo como Nuevo Testamento. Dios es el Dios que llama al decoro. San Pablo también es el apóstol del decoro, que él habla mucho del decoro en las cartas, cuando él empieza a decirle a las comunidades de las cristianas y a los cristianos también que los hombres sean prudentes en su forma de vestir, las mujeres también dignas, ¿verdad? No es coherente con un hermano cristiano que ande según las modas del mundo, con unas modas que realmente son sensualistas, son hipersexualizadas. Eso no va coherente con la vida de un cristiano que dice que vive en el amor. Razón por la cual debemos vestir con prudencia, hablar con decoro, ser coherente con el pensamiento, con nuestra palabra y pensamiento. Porque si no, el amor no está en nosotros y estamos siendo falsos, hipócritas. Entonces, qué importante ese es el decoro, ¿verdad? Para eso, San Pablo cuando habla del tema del decoro, le pide a las mujeres que si andan decoraciones, que no sean exageradas, que no sean esos peinados extravagantes ni joyas engalonadas, sino que sean realmente engalanadas, sino que sean realmente un decoro prudente, ¿verdad? Digno de las mujeres, como las mujeres de piedad de la antigüedad, dice él. Así de honrosas deben ser los hombres y las mujeres también, por ambos lados, para no caer obviamente en esta perdición del demonio, que realmente pervierte la mente de la gente y los convierte en víctimas de ese montón de situaciones que ocurren hoy en el mundo. El amor, por tanto, no busca su propio interés, no se irrita, como esta hermanita que se irritó solo por querer barrer, buscando su propio interés de ser alabada como profeta, no toma en cuenta el mal, ¿verdad? Igual como Cristo, que no tomó en cuenta el mal que le hicieron, más bien perdonó a los que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tan grande es el amor de Dios. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Yo igual me hace cortocircuito cuando de repente veo cristianos que dicen ser cristianos, pero que en su vida cotidiana la verdad no es parte de ellos. Es decir, que mienten, que intentan pasarse de listos, que intentan cometer trampa en un examen, como los exámenes próximos que tendremos, que se quieren pasar de listo con todo. No, no concibo, realmente mi conciencia de fe no me permite, ni tampoco mi lógica me permite, pensar que alguien se crea cristiano y no es coherente con esta parte. Porque el que es cristiano es discípulo de la verdad. El que es cristiano, ¿verdad? Es discípulo de Cristo y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, si yo no vivo en la verdad, claramente no soy discípulo de Cristo. Hace tiempo, cuando era más incoherente todavía, porque a veces tengo incoherencias en mi propia vida que intento corregir, y es importante que todos vayamos haciendo esa corrección fraterna también cuando veamos actos de incoherencia, y también con el examen de conciencia hagamos esa rectificación de lo mal hecho, mala confesión que la iglesia nos pide hacer también. En un tiempo era bastante, diría, débil en mi camino de fe. Y cuando una hermana me preguntaba y me decía ella, llegó a la casa parroquial donde yo estaba viviendo con el padre Reginaldo hace mucho tiempo, me hizo la pregunta, Juan Manuel, ¿realmente vos sos cristiano? Porque me miraba quizás de una manera que no daba a conocer. E incluso fue alumna mía y en clase de filosofía. Y a veces al inicio de filosofía comencé muy escéptico, tomaba mucho como el papel del escéptico. No era escéptico porque creo en Dios, pero tomaba el papel de escéptico. Entonces claramente confundía. ¿Cómo es eso que era un poco escéptico él, verdad? Pero era por el papel de jugar en las etapas de la historia escéptica de la filosofía que cometí ese error de no ser coherente, de advertir que iba a tomar esa postura para enseñar lo que es ser escéptico, según el escepticismo griego. Entonces, claramente había confusión en los que me miraban. Y entonces, en ese momento, aún así, mi prudencia me hizo ya decirle a ella, pues fíjate que realmente no puedo decir que soy discípulo directo de Cristo. No puedo decir que soy un discípulo de Cristo todavía. Que amo a Cristo, que quiero ser como Él, que quiero caminar como Él, ser como sus discípulos, fieles al Evangelio y todo. Claro que lo añoro, lo deseo, pero no me atrevería a decir que hoy por hoy esté realmente convencido y certero de que estoy viviendo conforme a la voluntad de Cristo, porque hay muchas cosas en mí que tengo que rectificar. Y es importante ver el proceso que uno va haciendo, no jactarse, ¿verdad? No andarse ahí creyendo ya el último apóstol de los tiempos, sino que tener la humildad de decir, vamos caminando. El llamado es a vivir en la caridad, porque la caridad nos va a hacer alcanzar este tesoro
que es la santidad. Y no se va a alcanzar, obviamente, si no hacemos todo conforme a la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera. Es un amor que todo lo soporta. Aunque la gente me quiera ver la cara, lo soporto. Dejo eso en manos de Dios. Si alguien me pidió prestado y no me lo devolvió, lo dejo en manos de Dios. No ando haciendo escándalo por eso, ¿verdad? Si sé que no va a acabar con mi economía, es decir, si yo tuve la oportunidad de darle prestado a alguien, ¿verdad? Significa que tengo la calidad de vida adecuada como para incluso poder prescindir de ese dinero en ese momento. Si llegara a necesitarlo, pues le podría pedir que me lo devuelva. Pero no puedo armar pleito por esa situación porque tampoco es muy cristiano. Hay que dejar que la gente del mundo siga actuando conforme al mundo, que Dios ya juzgará eso. Como dice la palabra, mía es la venganza. Así que nosotros no tenemos por qué andar deseándole el mal a nadie, ni devolver el mal por bien, ¿verdad? Pero ni devolver el mal por el mal, sino más bien devolver el bien por el mal, ¿verdad? Al contrario, es ser recto siempre. Aunque los demás crean que nos están viendo la cara, Dios sabe que no lo están haciendo, uno sabe que no lo están haciendo, pero uno sabe que lo están haciendo y no nos, por tanto no nos la están viendo, pero uno sabe que uno no puede ejercer tanto escándalo en la vida cotidiana. Hay que dejar que a veces la gente se pase de lista. Cuando tenga la oportunidad, corrijo, como tiene que ser en la fe. Pero si se pasó de lista la persona y me vio la cara, según ella, me vio la cara, pues eso queda en manos de Dios. Y si me doy cuenta después de que me vio la cara, pues digo, Señor, tú sabes todo, ¿verdad? Te la entrego, tú sabes lo que vas a hacer con ella. Ya no me compete a mí, ¿verdad? Y tener esa tranquilidad, porque a eso nos debe mover la caridad, a soportar las pruebas de esta vida también. Toda tribulación en la carne hay que soportarla hasta que llegue el juicio de Dios. La caridad, como última característica que Pablo nos regala, es que nunca acaba. Por lo cual, lo que dice el mundo que es amor, no es amor, porque ese amor se acaba. Es que yo ya no lo amo. Es que ya se murió el amor, dice la gente. Eso no era amor. Eso habrá sido pasión, deseo, posesión, hedonismo, vida pansexualista. Pudo haber sido cualquier otra cosa, menos amor. Porque el verdadero amor que nos enseña la fe es un amor que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, nunca se acaba. Y es algo que se debe vivir. Mi deber es amar a la persona que digo amar como tiene que ser, ¿verdad? Incluso en la vida de pareja. Ya si esa persona se quiere alejar de uno, pues como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, no estamos obligados a permanecer a la par de quien no está dispuesta a amar con el mismo nivel de amor que uno tiene. Pero el hermano cristiano que se separe de repente, no se divorcie, que se separe nada más para vivir en paz como manda el Señor, tiene la obligación de permanecer así, ¿verdad? Célibe, sin casarse, hasta que la hermana o el hermano haya muerto. Una vez que ese hermano ha muerto, puede volver a casarse, pero solo en el Señor, para no volver a cometer el error que quizá cometió según el mundo. Que quizás se casó solamente por lo civil, no se casó nunca por la iglesia, en la relación se arruinó, no funcionó, pero es porque realmente no selló ese matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si eso ocurre y hay separación, pues para vivir en paz hay que dejar que esa persona viva, no hay que atar a la persona, dice el 1 Corintios en el capítulo 7:20 en adelante, ahí donde habla de los matrimonios mixtos. O sea, hay que tener prudencia, incluso en el amor de pareja, porque tenemos que tener esa prudencia de no armar escándalo en el mundo. Ahora que cada quien en el mundo pues haga lo que tenga que hacer. Si los que quieran juzgar, que juzguen, pero que sepan aquellos que juzgan que serán condenados por juzgar. Porque la misma palabra dice en Romanos capítulo 2 que todo aquel que juzga a sí mismo se condena. Por eso es importante mejor dejar que ese juicio en manos de Dios y uno simplemente haber cumplido al máximo el nivel de amor que Cristo nos pide. Si después de eso, aún así, menos valoran la entrega que uno ha hecho, pues Dios sabrá realmente qué hace con esta persona. Entonces, en la vida incluso de pareja hay que tener conciencia de cuál es el verdadero amor que nos pide la fe. Y por eso también hay que tomar en consideración lo que dice Romanos capítulo 12, donde nos va a hablar de qué debe acompañar a la caridad. Está en el versículo 9 en adelante. Vuestra caridad debe ser sin fingimiento, es decir, sin andar haciendo caridad para que nos vean, para que nos llenen de fama o incluso de riqueza, ¿verdad? Debe ser sin miramientos a esa búsqueda material. No que cuando lo hago, pues incluso en el secreto. No tengo por qué estar alardeando a la gente de lo que hago, no hago. Ahorita en la tarde me decía un joven y ponía la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podríamos ver aquellos que ahorita en redes de TikTok
o YouTube, de repente están haciendo obras de caridad, supuestamente, regalando cosas, carros incluso, en las redes de TikTok y de YouTube. Lo primero que hay que tener en consideración es que lo que hacen no se puede llamar caridad. Se le debe llamar altruismo, filantropía, otras formas, pero no es la caridad según la óptica cristiana. Porque, por ejemplo, evaluando a un solo ejemplo de los tantos TikTokers que hay, el más famoso de todos, que es Hot Spanish, que además de Beast, que también hace sus concursos por ahí, pero Hot Spanish es uno de los que hace este tipo de acciones. Y este chico, no lo quiero juzgar a él, solo quiero decir que lo que me parece que no es coherente con la definición de caridad cristiana. No está tanto en el hecho de publicar lo que hacemos, no está tanto en eso, sino en el hecho de lo que se hace de manera contextual para terminar de hacer la obra buena, que supuestamente es una obra buena. Cuando el último que vi fue de 3 personas a las que les pidió raparse como requisito para poder girar una ruleta o levantar unos dados para ganarse un carro. ¿Ok? Es decir, tuvo que ridiculizar a 3 personas para hacer la acción caritativa. Eso no es caridad. Porque la caridad no acaba con la fama de la persona ni la denigra. La caridad más bien levanta la dignidad del hermano. Hace que la caridad, que ese hermano vuelva a ser dignificado como un ser humano, que de repente estaba en la miseria, sometido a la pobreza, pues se le dignifica como alguien que debe tener también su oportunidad de vida. Esa es la caridad que nos pide el Evangelio. Así que desde el momento en que él ridiculiza a 2 personas para darle el premio a una sola, eso ya no puede ser considerado caridad. Llámenle filantropía o experimento cómico, llámenle como quieran. Ni siquiera puede llamársele experimento social, porque el experimento social lo que hace es poner a prueba la ética o la cultura de la persona, pero no para ridiculizar a la persona. eh, Más bien eso debería ser penado, ¿verdad? El hecho de poder ridiculizar a alguien públicamente. Claramente cada quien es libre de hacer lo que quiera y la gente ahí accede, pero también hay que considerar que mucha gente accede porque tal vez está pasando un momento de angustia, un momento de angustia que dice, aquí está por fin mi oportunidad de oro, aquí me puedo llevar ese carro, lo vendo y arreglo lo que ocupo, de repente te ocupo medicamento para mi mamá y por eso van a participar, porque tienen una necesidad profunda, algo que les está angustiando. No lo hacen por la cuestión divertida, lo hacen porque están necesitados. Y esa parte es la que no se está considerando cuando se hace ese tipo de acciones. Ahora, hay otros experimentos parecidos donde sí se puede dar un poquito más de caridad. Como cuando llega aquel joven donde la ancianita de la calle que está vendiendo de repente, no sé, naranjitas, y le dice, hermanita, ¿verdad? ¿Cuánto valen todas las naranjas que usted tiene aquí? Tantos pesos. Ok, mira, hermanita, le voy a comprar todas las naranjas. Se me va a descansar a su casa. Váyase a su casita. ¿Y sabe qué? Tenga, esto es lo que vale su producto. Y además, ¿sabe qué? Le regalo otra vez su producto. Llévese el dinero, llévese su producto, váyase a descansar, mamita. No tiene que estar trabajando ahorita. Ese tipo de acciones caritativas todavía deben ser un poquito, digo yo, aplaudidas. Porque de alguna manera siembran la semilla para que otros se entusiasmen también a hacer acciones como esas. Para sentir también lo rico que es hacer caridad. Porque se siente bien cuando alguien hace caridad. No, sabemos, siempre salimos con un poquito de impotencia. A mí me da mucha impotencia cuando hago caridad porque también me llega este sentimiento de que no es suficiente lo que estoy haciendo. O sea, hago la caridad, pero digo, no es suficiente. Y sé que no es suficiente. Quisiera poder hacer más. Y termino a veces con dolor de espíritu por eso, porque a veces quisiera poder hacer más y no puedo. Pero claramente es una oportunidad también para poner en práctica el mandamiento del amor. Esa es la caridad que nos pide Pablo, ¿verdad? Con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con alegría y al final nos dice algo, venciendo el mal con el bien. Si alguien nos quiere hacer el mal, incluso al enemigo, si tiene sed, le damos agua. Si tiene ganas de comer, le damos comida. Aún así, ¿verdad? Dice, al hacer una acción buena con el enemigo, ponemos sobre su cabeza ascuas, porque la conciencia del enemigo va a estar ardiendo al ver que el enemigo se compadeció de mí. Y eso es, a veces las mejores películas es cuando de repente el enemigo ve la caridad del héroe, ¿verdad? Y eso nos gusta ver este tipo de escenas, porque eso es lo que también dice la palabra que hay que hacer, porque realmente esa es la manera de hacer caridad. Ahí nos quedamos, vamos a firmar la asistencia cotidiana. Ha sido todo por hoy. Vamos a ver la palabra del final. Yo les deseo muchas felicidades en las vacaciones que tengan ahorita, jóvenes. Cuídense mucho. No vayan a andar carrereando por las carreteras. Anden tranquilamente. La gente se pone como loca en estos días. Cuiden a su familia, cuiden a los suyos, ¿verdad? Si van al mar, no se pierdan tan lejos de las playas,
cuiden a la gente en todo momento, a sus niños del hogar, ¿verdad? Sean prudentes en todo. La palabra final es la palabra guerra. Gracias, Lee. Feliz noche a Igualmente, que todos. pase feliz vacaciones. Nos vemos el próximo lunes. Sí, que antes de que se vaya, Dime, ¿verdad? Así, pero cuando se tengan todo, dime. ¿Está bien? una cosa, no, que Ok, me espero, cuando me espero. tengan todo. Ok, cuando todos salgan, platicamos. Buenas noches, Ya, entonces, licenciado. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Lick. Felices vacaciones. Gracias, gracias.